Bienvenidos a un programa nuevo aquí en Energías y Misterios en vuestra radio de Espí en el 107.2 de la FM. Hoy hablamos de un tema muy controverso, un tema que empezó el año 1972 y andó loco por el mundo. Un tema en el cual lo paranormal y la política se juntaron de la mano. Hablamos del famoso Stargate, un Stargate que empezó el año 1972 y acabó oficialmente en el año 1995 de la mano de Mark Farland. Un Stargate que nos mintieron y siguió activo hasta el año 2019, quien Donald Trump rescató y está utilizando para hacerse el dueño del mundo en el sector de la inteligencia artificial. Hablamos de eso, de Stargate, de paranormal y también de Donald Trump. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos? Vaya temita, ¿eh? Vaya temita tenemos. Buenas, muy buenas. Sí, vaya temita. Pues bastante interesante porque, a ver, lo comentábamos fuera del micro. Hemos conseguido que es bastante raro, el informe oficial con 4 volúmenes de lo que es el proyecto Stargate original. Porque son 5, ¿verdad? Con el de Trump. Con el 5.º volumen, es que es el nuevo tramo de investigación, es el del tramo de Donald Trump, que empezaría bajo cuerdas el año 2019. Recordemos, 2019, aunque lo haya hecho ahora público. Porque recordemos que ha sido un tramo en el que él no estaba en el poder. Pero ya lo inició y bajo cuerda hay que reconocerlo. O sea, se dejan bajo cuerda 500.000 millones se han gastado hasta ahora en el proyecto de dólares. No es poco, ¿no? Muchos dirían que eso no se lo gastan en papel higiénico en las reuniones de presupuestos. Pero lo consiguen desviar. Y esto se desvía por distintos sectores o ramificaciones del Departamento de Estado. Bueno, el caso es que, bueno, el origen fue en el año 72. Recordemos que están en la guerra de Vietnam, están en la Guerra Fría y saben perfectamente Estados Unidos que la Unión Soviética está trabajando en ello también. Tiene su propio proyecto Stargate. Lo más interesante de todo es que originalmente al proyecto oficialmente empiezan a hablarlo como Stargate, pero su nombre original, auténtico, es el proyecto Scanate, es de escanear, los escáneres. Por eso tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, porque están intentando crear una inteligencia artificial a remolque entre lo que es la visión remota del ser humano y la psicoquinesis, pero adaptada a lo que sería la inteligencia artificial como método para prever el movimiento de los países contrarios. Digamos que para Estados Unidos y más para el señor Trump, todo el mundo en realidad es el enemigo, ¿no? Porque todo el mundo tiene que estar comprando sus productos al precio que él quiera, poner los aranceles que él quiera a los productos que le vengan, pero que nadie le ponga a él los frenos. Entonces, para eso, él ha recuperado este proyecto, ¿no? Originalmente, ya digo, en el año 72, el profesor Pudov, ¿vale? Y un artista que se llamaba en aquel entonces Russell Targ, crean el proyecto o presentan el primer proyecto Scanate o Stargate. Lo llamaremos Stargate para no liar a la troca a nadie. Y resulta que lo que buscan y presentan es un proyecto para intentar demostrar la utilidad, o sea, la existencia y la utilidad de la visión remota. Ellos en realidad no quieren ni siquiera que si telepatías y demás, no. Ellos quieren, primeramente, en un proyecto original, tienen un proceso que es el de la revisión remota, y lo que quieren ver es, por medio de agentes infiltrados,
que puedan tener o sea, que puedan desplazar esa imagen de lo que están viendo. ¿Vale? Bueno, como si fueran hackers, pero humanos en su época. Es bastante interesante. Bueno, parece ser que tienen bastante éxito. Se desarrolla bastante el proyecto. Ya digo, estuvieron hasta el primer proyecto hasta el año 84. Por eso digo que es mentira que se cerrara en el año 84, 85. Y tienen bastante buen resultado. Tan buen resultado que crean una subsección con personas que iban alrededor del presidente de los Estados Unidos cuando viajaba, solo y exclusivamente para saber qué estaba pensando el contrario. O sea, y se ha convertido en un elemento habitual. O sea, tú ves al cuerpo de seguridad que está alrededor del presidente, pues tiene a un número X de personas, ¿vale? Solamente lo tienen los presidentes, por cierto. No, más que nada porque, claro, puede surgir aquello de, bueno, y si Trump, por ejemplo, estaba siendo protegido porque le dispararon Claro, sí, sí. hace unos meses, porque no era el presidente. Y él sabía perfectamente que al no siendo el presidente, no tenía esos medios, ¿vale? Porque él ya ha estado en el poder, con lo cual ya sabía por dónde iban los tiros. Bueno, consiguen bastante información al respecto. Es tanto así que tecnológicamente hay que reconocer que Estados Unidos se adelanta, empieza a adelantarse a la Unión Soviética en bastantes proyectos. Ujú. Recordemos, por ejemplo, bueno, aún así los rusos, por ejemplo, pues estaban con su estación Mir, ¿vale? Pero tenemos, por ejemplo, la contrapartida que fue el Skylab, digamos, el proyecto internacional, pero bueno, que era norteamericano casi 100%, ¿vale? En cambio, por ejemplo, dejan de lado a la estación Mir, que básicamente pues termina abandonada y se destruye en la atmósfera. Bueno, pues eso, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Pero desde en el año 85, que ahí es donde ya empieza el tema a ponerse interesante, oficialmente o extraoficialmente, porque no lo hacen público, no lo publican, pero se manda el memorándum, el proyecto queda cerrado en el año 85, pero tenemos un segundo memorándum, o sea, un segundo volumen, que es del año 85 al año 95, ¿vale? En lo que sería otro proyecto que sería también el de adaptación y ampliación de lo que es la visión remota. Por tanto, que ya no tienen bastante, porque recordemos que para que esto se dejen tanto dinero, no es válido lo que suelen decir de que se cerró el proyecto porque no dio resultados positivos. Eso es mentira, o sea, esa es la cortina de humo que se creó perfectamente a su alrededor para tener esa facilidad de movimiento y de capacidad de realizar los experimentos que necesitaran. Bueno, del año 85 al 95 crean el segundo volumen o el segundo proceso, que es también el de visión remota, pero con telepatía incluida. ¿Vale? Y ahora ya no tenían bastante con la visión remota, sino que necesitan saber lo que está pensando Claro. ciertas personas de contrincantes, ¿no? Porque descubren que, claro, el lado contrario también está con sus proyectos y entonces empiezan a ver una guerra que no es la guerra electrónica, sino es una guerra mental, en la cual unos se están mintiendo a otros y entonces los soviéticos, por ejemplo, intentan lanzar mensajes que puedan captar los agentes americanos, pero que en realidad es mentira. Y entonces crean una segunda unidad, digamos, un segundo proyecto, ya caída prácticamente la Unión Soviética, ahora estamos hablando de los rusos, consideran, lo primero que consideran en el proyecto a estudiar es la repercusión de la desaparición de la Unión Soviética y el peligro potencial de Rusia sin ser controlada, o sea, es como descontrolada, ¿no? Porque es una potencia nuclear, al fin y al cabo. Bueno, todos los demás países no le importan. Y en ese momento China, por ejemplo, que es potencia nuclear, no interesa. La India, que es potencia nuclear, no le interesa tampoco, ¿vale? Pero Rusia sí que le interesa, porque siempre ha sido su principal oponente.
Bueno, pues crean esto del año 85 al 95 y oficialmente se cierra el año 95. Ahí sí que ya ofrecen un proyecto de cierre y hacen el cierre oficial con un documento oficial diciendo que se deja de gastar en este proyecto. Pero tengo el memorándum que dice que este departamento estuvo funcionando hasta el año 2018, recibiendo ayudas del Estado, ¿vale? Bajo cuerda. Es interesante, por ejemplo, que la agencia que lo ha llevado hasta ahora, que ha salido en la tele, la agencia, resulta que ha cambiado de manos, ahora lo controlará Elon Musk, por Elon ejemplo. Musk, sí. Va a ser interesante porque este departamento, digamos, que tiene una tapadera civil como empresa, resulta que ya digo que va a estar bajo cuerda de Elon Musk, uno de los magnates y principales desarrolladores de la nueva tecnología que va a ser. Porque ya no buscan solo la inteligencia artificial, buscan robótica, o sea, buscan elementos que puedan suplir en ciertas funciones al ser humano. Y ya estamos hablando de guerra electrónica, pero guerra posiblemente en el futuro en el que los soldados estén en sus bases guardaditos y las guerras sean entre drones, tanques automáticos, incluso soldados robóticos. ¿Vale? Es una pasada. Bueno, pues ya digo, y es el volumen 3, el volumen 2, pero es que también desde el año 85 al 95, digo, del 95 al 2019, realizaron una tercera fase, que fue la de la psicoquinesis. Querían ver el desarrollo y el potencial de la capacidad que se pudiera tener de poder realizar ciertas funciones psicoquinéticas. Psicoquinéticas incluyen, por ejemplo, como pone en el informe, los suicidios suicidios inducidos. Es gracioso, porque es que lo estoy leyendo porque está en inglés y es un cacao. Bueno, con eso de los suicidios inducidos está muy interesante porque, claro, ellos miraban la capacidad de ciertos individuos, agentes, como ellos dicen, agentes, que pudieran, por ejemplo, estar en un hotel al lado, en una habitación contigua, a la víctima en cuestión, una persona a eliminar. Básicamente, pues habitualmente la función que querían realizar era la eliminación, la autoeliminación, ¿vale? Y entonces, pues cogían y decían, bueno, pues vamos a ver la capacidad que nuestros agentes puedan tener de inducir a esta persona a tirarse por el balcón. Y es interesante porque si uno empieza a mirar ciertos desgraciados accidentes de todo, ¿eh? O sea, no solo de agentes, al contrario, sino de industriales, empresarios, ingenieros, doctores con tecnologías que podían haber sido punteras si no hubieran fallecido. Bueno, incluso hay alguno que estando en la cumbre de investigación, como hay, eh, entre comillas, posibilidad de un investigador del cáncer, o sea, un doctor, un gran doctor, que en lo máximo, en el auge prácticamente, iba a hacer público el caso, o sea, su tratamiento del cáncer, se suicida. A ver, no, queda como bastante raro, ¿no? Pues bueno, esto se llevó a cabo hasta el año 2019. Recordemos que tenemos el proceso que queda frenado, parado, ante la desaparición de Donald Trump en el poder. Si te fijas, esto desaparece porque recordemos que del 2019 hasta ahora, hasta el 2025, prácticamente pues ha estado Joe Biden. Era muy contrario, bueno, era otra historia. Y bueno, pues tenemos el cuarto volumen, que todavía queda, que lo que hace es incluir, que también dura hasta el 2019, que incluye todos los procesos. O sea, ya lo que hacen es hacer una operativa de agentes activos con unas capacidades de aprendizaje y de investigación y de estudio para dar lugar a, bueno, básicamente al agente perfecto. Un señor que está
O sea, básicamente, como yo diría, las máquinas, lo que a veces... El James Bond americano. Sí, 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 básicamente no, yo voy más allá, yo voy a un estilo ya prácticamente, pues, esta gente como Arnold Schwarzenegger, algo o sea, ágiles, combatientes, o sea, técnicas de combate, técnicas mentales, técnicas de psicoquinesis, de revisión remota, o sea, dices, a ver, esto ya no es un agente, esto ya es la leche, vamos. Bueno, pues teóricamente al año 2019 hay un parón teórico, según los informes, teórico, pero ahora saltamos, claro, al 2025 y la entrada de nuevo de Donald Trump. ¿Y qué es lo primero que dice? Recuperar, ¿no? Recuperar el proyecto Stargate, pero con una característica que sería ya el volumen 6. Volumen 6, perdón, el volumen 5. Volumen 5, ya me he adelantado yo en el tiempo. Volumen 5. Y el volumen 5 es, básicamente, pues estamos hablando de agentes recuperados de estos 4 procesos, posiblemente del ya volumen 4, pero con ciertas capacidades o acompañados posiblemente de agentes especiales, que son y sistemas de inteligencia artificial. Claro, estamos hablando de que nada mejor que una inteligencia artificial que esté bien diseñada, que sea pseudo independiente, que tenga muy pocas posibilidades de hackeo y que un agente infiltrado, físico, o sea, un agente humano, pueda ir a cualquier sitio del mundo y saber que tiene una línea segura y un compañero que no le va a fallar. Un agente infiltrado, o sea, incluso infiltrado. Decir, bueno, pues una inteligencia artificial que ya pueda trabajar para hackear o abrir las puertas y mejorar el paso a los agentes, ya digo, infiltrados, y realizar lo que quieran, o sea, cualquier investigación, cualquier sabotaje, cualquier asesinato. Porque al final son son eliminaciones por las causas mayores de Estado y seguridad nacional. Daños Daños colaterales. colaterales, son desgraciados daños colaterales. Y básicamente, pues, este es el resumen de lo que es la base, ¿no? No sé si se da mucha información en un momento. A mí lo que me llama mucho la atención, lo que me asusta mucho, Juan Carlos, y supongo que a mucha gente que ha vivido esta época del Stargate americano contra la antigua Unión Soviética, es que, por ejemplo, John Fisher Kennedy utilizó esta base para hacer locuras, para inventar locuras como intentar tapar todo Estados Unidos con una cúpula por si caían misiles soviéticos. Querían poner Estados Unidos dentro de una bola de cristal blindado por si mandaban misiles no estallaran contra la población. O sea, imagínate qué locura, ¿no? Intentar cubrir todo Estados Unidos con una cúpula. Luego se adelantaron a la carrera espacial, pero con una gran mentira. Tenemos que decir que no podemos asegurar que en el año 69 el hombre llegara a la Luna. No había medios, iban en una cafetera, el Eagle en el que iban estaba pegado con cinta aislante, o sea, se había pegado con cinta aislante. El rover que utilizaron en la Luna no cabía en el Eagle, por tanto era imposible que estaba. La sombra, las luces, la oscuridad que se veía. Bueno, se veía un gran montaje televisivo que muchos decimos que era una gran mentira, ¿no? Incluso pues los anillos que hay que no te dejan salir y tal, que no todavía eran desconocidos, había la radioactividad que había, que los trajes no estaban preparados. Tenemos, por ejemplo, en el Museo de Armstrong aquella bota plana y en cambio en la Luna se ve aquella bota con las rayitas. Los tacos, las rayas. Claro, entonces lo que me da mucho miedo que todas estas locuras de los 60, 70, 80 americanas contra los rusos, porque los rusos eran el diablo en persona, porque eran comunistas, era el diablo en persona y tal, ahora en Donald Trump está haciendo lo mismo con Europa.
está tachando a Europa del mismo diablo. Quiere poner aranceles, quiere boicotear todos los productos europeos, Europa es el enemigo y Sí. la inmigración ha pasado a ser el diablo, ¿no? Se comen perros, la inmigración, comen perros, comen gatos, se comen nuestras mascotas, invaden nuestras ciudades. Sí, Sí. sí. O sea, que mucho cuidadito por Donald Trump, porque el Stargate fue un modo de defensa para combatir todo el tema ruso, pero se hicieron atrocidades. Porque, Sí. perdona, dentro del nombre del Stargate, por ejemplo, tenemos las famosas Islas Bikini, donde los Estados Unidos mandó a sus propios marines a investigar los efectos sobre el cuerpo de las bombas radioactivas. Sí. Bombardeó las Islas Bikini y luego mandeó con bombas radioactivas, le dijo a sus soldados, la mayoría ellos eran reenganchados de las cárceles, por tanto eran expresidiarios, y los mandó a las Islas Bikini a ver qué efecto habían hecho las bombas aquellas que supuestamente estaban vacías, y eran bombas radioactivas, para estudiar el Pues, efecto de la radioactividad sobre el cuerpo, para saber qué pasaría si Rusia enviaba pues armamento radioactivo dentro de Estados Unidos. Se han hecho barbaridades con el Stargate. También se han hipnotizado soldados, se ha utilizado la hipnosis para hipnotizar soldados para que vayan al frente sin pensar en que los van a matar y convertirlos en máquinas de guerra. Pero claro, sí. lo que más me asusta hoy en día no solamente todas estas prácticas que se han hecho en el pasado, sino las que se pueden hacer en el futuro, porque Donald Trump sabemos que no tiene límites, que es capaz de llegar a No, no, matar, no. Carlos. No, no. A ver, mira, por ejemplo, lo que estabas comentando de lo de las bombas, de las pruebas de bikini. No hay que irse solamente a las pruebas de bikini. Hay que irse, por ejemplo, a las pruebas que se realizaron con soldados reales Sí, en el desierto de Nevada, bien, ahí también En lo los mismos mismo. Estados Unidos. Lo desplazan a bikini porque llegó un momento en que resultó bastante peligroso, incluso, bueno, para que se enterara la opinión pública del tipo de radiación que se podía mover. Bueno, sobre lo de las explosiones de Nevada, incluso hubo una película que ha sido descatalogada y no es tan antigua. Sale, por ejemplo, Martin Sheen y sale su hijo Emilio Estevez, o sea que no es tan antigua. Se llama haciendo el, padre, el mismo papel, o sea, el padre hace ya de persona mayor y el Emilio Estevez, que es el hijo de Martin Sheen, hace de soldado joven, de cuando él era joven. Bueno, de lo que se trata es de que la película, yo la he visto, que se llama Cota Cero. La puedes buscar, Sí, sí, la he visto, la he visto, la he visto, la he visto. pues está descatalogada. No interesa. Y en esa película vemos como a los soldados terminan por llevarlos a una zona en la que no hay trinchera, porque a ellos los estaban acercando al lugar de explosión cada prueba, pero se metían en una trinchera con unos equipos que les dejaban, hasta que llega un momento en que los dejan en la cota cero, Tira sí, para adelante. con una pala, una especie de manta para cubrirse, las gafas y ya está. Y no hay trinchera ni nada, y se dedican corriendo cuando se dan cuenta de que el explosivo está a menos de 100 metros de ellos. Ujú. Y entonces pues se dedican a intentar hacerse unas trincheras y el protagonista sobrevive, pero sobrevive con unas secuelas a nivel físico, de salud y tal. Eh, pero fue eliminada esa película, ¿por qué? Porque para eso no se pueden Explicar. o sea, explicar a la opinión pública americana y decir que has utilizado. O sea, si hubieran utilizado a terceros, seguro que no hay ningún problema. Ujú. Pero eran ciudadanos americanos, eran soldados Sí, sí, americanos. bueno, con el reportaje de Islas Bikini pasó lo mismo. Hicieron el ¿Eh? reportaje sobre Islas Bikini y se vio que eran los mismos soldados, sus soldados, los que Sus habían soldados. sido sacrificados para verla y salían algunos sin piernas porque habían cogido trocitos de bomba y de recuerdos se habían puesto en el bolsillo porque El iban bolsillo, pantalón corto y camiseta corta y claro, tuvieron mutilaciones, necrosis, sobre claro. todo por la radiación y ese documental fue eliminado de todas las televisiones. Claro, Sí, no no, por eso han interesaba que eliminado. la realidad, que Estados Unidos había sacrificado a sus propios marines. ¿Eh? Cuenta que, por ejemplo, aunque en el año, o sea, el Stargate se crea
oficialmente en el año 72, ya vienen trabajando desde los años prácticamente de los finales de los 50. Cuando se dan cuenta y empiezan a hacer cálculos de todo lo que son las universidades del mundo que se están dedicando a un tipo de tema que ellos hasta ese momento han considerado que era pues algo más cercano al circo que otra cosa. Y claro, dice, a ver, el circo, cuando X universidades están empezando a meterse por medio y están investigando en serio, igual nos estamos equivocando y esto no es un circo. Y si no es un circo, habrá otras potencias que seguro que ya están en marcha para intentar conseguir sacarle el mayor rendimiento para la defensa de su país. Eso nos afecta a nosotros, con lo cual, digamos que es una pelota, es como un partido de tenis, o sea, es la pelota que va y viene. Y al final, en el año 72, se crea este proyecto. Bueno, este es un proyecto totalmente brutal. O sea, aquí estaba viendo, hay gente, bueno, cuenta de que incluso hubo eh, directores de la CIA que habían sido previamente directores del proyecto Stargate. Eh, y entonces, básicamente, pues venían unificados unos y otros. Pero, por ejemplo, mira, estaba viendo ahora uno que es del año, que es una burrada, porque es del año 74, un año antes de que termine la guerra de Vietnam, y que tiene que ver mucho con lo de la película esta de los hombres que miraban fijamente a las ovejas y se morían. Esta de, básicamente, bueno, básicamente vendría a estar basado en un proyecto, pero que en el cual, por ejemplo, incluían drogas psicodélicas, LSD incluso, para ver la capacidad de potenciación de capacidades, ¿vale? Tanto Sí, mentales, o sea, de visión remota como psicoquinéticas, a la hora en estos agentes voluntarios, en estos elementos que formaban parte del experimento. Y estamos hablando del año 74. sí. Eh, por ejemplo, aquí he visto también que no sé qué, en qué año, ahí lo he visto, se me ha escapado Uri Geller. Bueno, mira, Uri Geller, por ejemplo, también estuvo metido dentro. Eh, Jimmy Carter, el famoso honorable Jimmy Carter, ¿vale? También formó parte y estuvo Proyecto. infiltrado recordemos que antes de ser presidente de los Estados Unidos, en un proyecto, en una parte del proyecto que afectaba a la CIA y el proyecto era control soviético por parte de la CIA por medio de esfuerzos parapsicológicos. Así, tal cual, traducido, que está en inglés. Sí, 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 sí. O sea, que estamos hablando que oficialmente se daba como un gasto inútil, una payasadita, pero si miramos bien los informes y vemos los implicados, vemos que la cortina de humo que se creó fue maravillosa, porque hay que reconocerlo. Si tú hablas, por ejemplo, o lees sobre el proyecto Stargate, en todos sitios te dirá que es un proyecto fallido, que en realidad fue un desgaste de dinero que es sin resultados y tal. Digo, pues ha funcionado muy bien, hay que reconocerlo, ¿vale? Pero, mira, hablando ya de proyectos espaciales, año 81, secretario de Defensa, Ronald Reagan, con el tema ya de Ronald Reagan. El desarrollo del proyecto espacial de defensa que nos sonará a nosotros bastante, ¿vale? Ronald Reagan, programa Guerra de las Galaxias. ¿Alguien le Sí, suena? correcto, sí, 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 correcto. ¿Vale? Correcto. Se Pues gastaron mira, un montón de dinero en prevenir un ataque, una guerra mundial a través de la galaxia, sí, sí, eh, sí, sí. pues mira por dónde empieza a partir del año 81, enero del 81, con un programa que se llama Grill Flame Program.
¿vale? O sea, es como, digamos, grill frame es como el barbacoa, es como una especie de barbacoa o la llama del grill, ¿no? Programa de la llama del grill. Y a eso le llaman posteriormente, o sea, oficialmente, según Ronald Reagan, el Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Sí, sí, Bueno, me acuerdo de eso. proyecto de Stargate, Sí, sí. recordemos, proyecto de Stargate. ¿Por qué se redesarrolla este proyecto de Stargate? Porque resulta que los soviéticos tienen un programa paralelo. Claro, tienen un sistema paralelo de defensa, o sea, están desarrollando un programa de defensa. Utilizan, por ejemplo, lo que son el proyecto Soyuz y precisamente lo de los proyectos de bases espaciales para formar parte de, o sea, una serie de satélites de defensa, que le llaman un escudo de defensa. Estados Unidos entonces lo desarrolla posteriormente a su conveniencia, pero lo hace público. La Unión Soviética nunca hacía parte, o sea, realmente esto es más difícil de encontrar por parte de la Unión Soviética. Realmente me resulta muy difícil encontrar algo. El KGB sigue funcionando muy bien. Sigue funcionando, sí. Sigue funcionando muy bien. Bueno, pues básicamente, eh, bueno, mira, por ejemplo, el creador del proyecto original, Harold Pudov, deja el proyecto Stargate el año 85, Ujú. ¿vale? Lo relegan Y del cargo, sí. lo relegan, pero, claro, bajo cuerda, que recordemos que bajo cuerda desaparece en el mismo año 85 y lo que hacen es decir que con la jubilación, digamos, de Harold Pudov, el doctor Harold Pudov, se acaba el proyecto. No, en realidad, un mes después, bajo cuerda, el doctor Edwin May, ¿vale? Eh, o sea, que se convierte en el director del nuevo proyecto, o sea, del proyecto Stargate en realidad. Bueno, siguen adelante, crean, por ejemplo, junto al NORAD, o sea, colaboran creando un proyecto que se llama el INSCOM, ¿vale? Que formará parte al año 86 de lo que se llama el DIA, que es como la NSA, o sea, es como la CIA, pero es interna, es como la agencia de inteligencia y defensa. Ujú. Muy poco reconocida hoy en día, o sea, pero que está activa. Digamos que es paralela a la CIA. Bueno, pues básicamente, pues eso, o sea, ya tenemos los informes. El último proyecto, claro, lo incluyen y tal. El último proyecto que es desde el año 95, que ya hemos comentado, ya lo que es la integración de los agentes, eh, que lo tiene. Ojo, bueno, que crean, por ejemplo, un sistema de defensa aéreo, ¿vale? Creo que siendo el año 95 algo se olían, por ejemplo, de lo que fuera la defensa aérea a nivel del espacio aéreo americano. Y con eso ya me parece que estamos remitiéndonos al proceso que se produce el año 2001 Ujú. con las Torres Sí. Gemelas, ¿vale? Evidentemente fue un ataque Evidentemente, ¿no? Pero bueno, el año... De los mismos Estados Unidos para recuperar el orden mundial. Y qué mejor excusa que un ataque en tierra americano para poder desplegar toda la artillería y hacerse con el Claro, control de Oriente y de Europa. Porque eh, recordemos que con la historia de Bagdad, por ejemplo, de que habían armas de destrucción masiva, ahí no había absolutamente nada, se demostró que ahí no había nada, y lo único que oh, interesaba era el petróleo, el control del petróleo, que era sí, fue a pasar la causa número uno de defensa de Estados Unidos de lo que es el oro negro, ¿no? Has tocado sí, una cosa muy importante, que es el LSD. El LSD fue un proyecto que se utilizó en la fase Stargate y se utilizó, si fuera una droga sintética que se hicieron en laboratorios de Estados Unidos y se distribuía gratuitamente a los estudiantes
para que relanzaran su parte cognitiva, para que a ver hasta dónde pueden llegar cognitivamente a través de esta droga, para ver si podían estudiar más, si podían desenvolupar pues, temas como la telepatía, como la telequinesis. Pasa que se les fue de la mano, y al final acabaron como una droga más, ¿no? O sea, prohibiéndola y bueno, y ahora sabes que el LSD es una droga conocida, pero que quien la introdujo en Estados Unidos fue la misma CIA, ¿eh? Tengamos cuidado con esto. Fue el mismo gobierno quien introdujo esa droga como experimento y utilizando otra vez como conejillos de indias a los civiles, ¿eh? Cuidado con eso. Luego también hay que renombrar que el Stargate, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial del año 45, cuando se acabó con el poder nazi, muchos de los grandes científicos nazis que habían estado a la orden de Hitler fueron trasladados a grandes organismos de Estados Unidos, en la NASA, en temas de investigación, en temas de carrera espacial y también a nivel político. Muchos de aquellos asesinos fueron reconducidos en Estados Unidos. Y el proyecto Stargate no es nada más que eso, que utilizar los conocimientos de esta gente para hacerse ellos, esta vez con el control del mundo, no con las armas como había hecho Adolf Hitler, pero sí a través de la ciencia y a través de las ciencias o la paraciencia, digámoslo así. Entonces, claro, es muy curioso que todo el mundo estaba en contra de los nazis, pero en cambio Estados Unidos, de manera encubierta, les estaba dando cobertura legal para que investigaran a ver hasta dónde podía llegar la mente humana. Y eso Hitler ya lo había hecho, porque Hitler hizo pruebas de telepatía, de telequinesis, hizo un montón de pruebas que después Estados Unidos recuperó para su gran nación, ¿no? Para recuperar el poder del mundo. Y Trump hoy en día está haciendo lo mismo. Recordemos, por ejemplo, cuando hubo el asalto al Congreso, la Iglesia fue uno de los principales promotores, porque se decía que Jesús y Dios y la Iglesia estaban con Trump. Entonces era ir a favor de la Iglesia o ir en contra de la Iglesia. Y apoyar a Trump era a favor de la Iglesia. Cuidado con esto, porque nos topamos con la Iglesia y la Iglesia también tuvo una gran clave, una gran llave para promover este Stargate, ¿eh? Hay que tener también, hay que recordar todo esto, ¿eh? Sí, a ver, recordemos a ver, básicamente los Estados Unidos son un país, no es laico, o sea, no es para nada laico, o sea, es totalmente no católico, sino religioso, porque hay que recordar que la inmensa mayoría de los norteamericanos son protestantes, de distintas ramas, ¿vale? Pero son esos, o sea, son personas que claro, católicos hay no sé si es un 6 o un 7% de católicos en Estados Unidos, o sea, realmente la comunidad católica apostólica romana tiene muy poca capacidad hoy por hoy, pero en cambio, por ejemplo, la comunidad, digamos, protestante es prácticamente más del 80 y pico por ciento, 80 y algo por ciento de los Estados Unidos. Hay que recordar que ya desde que prácticamente, desde que son nación, naces y estás en una familia que los domingos a misa y fiestas de guardar. Se buscan la manera. Patria, religión y familia. ¿Vale? Se buscan la manera de que las fiestas sean un elemento que asociado a la iglesia, pero que sean tan importantes que puedas incluso parar un país o que tengas que recorrer todo un país como loco para llegar a la fiesta familiar y a la fiesta que tiene que ver con esa celebración religiosa. O sea que la religión está muy, muy, muy trabajada, aunque hoy en día haya un gran porcentaje de norteamericanos que están desencantados, que ya pasan de las iglesias y tal, pero automáticamente vienen asociados a parte de la familia. Vale. Tu primo es un crack de la bolsa de Nueva York, pasa olímpicamente de cumplir con de esto de la iglesia y tal,
pero se le busca la manera de que en ciertos momentos le salte el chip para que vuelva a la familia. Y la familia le comerá el tarro y lo va a mantener. O sea, quiero decir que directa o indirectamente están asociados a la iglesia. Y entonces, pues básicamente también en las escuelas, universidades, o sea, todo va muy asociado. Entonces, que iglesia y Estado estén unificados, pues ya sabemos el tipo de país que tenemos. Bueno, nosotros durante más de 40 años estuvimos en un estado que estaba formado por eso, iglesia y Estado, ¿vale? Y salirte de cualquiera de los dos te convertía en un paria del Estado, o sea, un paria para el país. Mira Te ¿no? O podría sea, costar hasta la muerte, sí, sí. bueno, te podría costar la muerte o que te dejara incluso la familia de lado. En su momento, mira, este no hará nada en la vida, este no va ni a iglesia, ni a misa, no sé qué, no sé cuánto, no cumple con el Estado, no. Bueno, no pongamos más, es lo que hay. En este tipo de Estado es lo que hay. A ver, claro, la gente dirá, no, pero claro, el Estado Nacional Socialista. El Estado Nacional Socialista originalmente quería o sea, tener un Estado o sea, desasociado, digamos, a la religión católica. Es más, la dejó como de lado y a cualquier tipo de religión. Pero también se dio cuenta de la importancia que podía tener eso a nivel nacional y básicamente crearon una religión. Sí, Ellos crearon la religión nórdica, ¿no? su propia Su religión, propia sí. religión. Y claro, desde pequeños, años de inculcar esa creencia la raza aria, ¿no? Que hasta para eso se equivocaron, porque la raza aria en realidad son los hindúes. Los arios, la raza aria no es del norte. Aquellos serían normandos en todo caso, pero bueno, básicamente se desvían del tema y le pasa eso, que cogen la raza aria. Bueno, pues vale, pues raza aria. Pero crean eso. ¿Y qué consiguen? Pues un estado robotizado, en el que hasta los críos, Los si niños hace igual. falta, si hace falta, denuncian a sus padres por no ser buenos nazis, o sea, por no ser buenos siguientes o creyentes del Estado, ¿no? Del partido, sobre todo del partido. Y eso es lo que crea, ¿no? Los puntos, el estar en ese estado. Y básicamente, pues es un estado totalitario en el que se da cuenta de que para tener el 100% controlado necesitas una religión, un estado, y que estén unificados lo más posible, con un criterio en común. Y básicamente, pues la Unión Soviética eh, básicamente también ha funcionado casi 100 años, hay que reconocerlo, que estuvieron 80, casi 90 años, han estado como Unión Soviética, con un concepto que era totalmente revolucionario, en el que no tenían religión y solo era Estado. Pero si te fijas, a partir de X años, o sea, sobre todo en los años 40, 50, posteriormente a la guerra, empiezan a permitir o sea, la recuperación de iglesias ortodoxas, porque se encuentran con que necesitan esa parte, que antes de que el pueblo se desencante del todo, necesitas que algo lo reconduzca hacia el Estado. Y para eso está perfectamente la religión. Van recuperando las religiones, la religión ortodoxa, o sea, el cristianismo ortodoxo. Es más, hoy en día tú puedes ver que en Rusia y los países satélites de alrededor, básicamente es Estado, pero el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Es que el patriarca está a favor del Estado. O sea, volvemos a otro Estado totalitario, sea lo que sea. Y básicamente, pues, el mundo parece funcionar a base de estados totalitarios. Entonces, en Stargate, básicamente básicamente saben el funcionamiento de todo esto. Y entonces lo que hacen, como en el nuevo proyecto de Trump, lo que hacen es
potenciar al máximo lo que es el nuevo agente. Pero dada la actualidad social y política del mundo, ¿vale? Entonces, tienes a gente que se puede ir a cualquier país, que ya están preparados en el proyecto Stargate, que ya vienen con años de experiencia, y como decía aquí, alrededor, o sea, tienen alrededor de, porque ahora ya son cifras un poco más, sí, alrededor de 11.067 agentes, ¿vale? Al día de hoy. Porque están hablando de... No, al día de hoy no. 2019, perdona. 2019 tenían 11.067 entre agentes activos y en proceso, ¿vale? O sea, están hablando de lo que es lo que forma parte de los activos. O sea, estamos hablando de 11.000 agentes. Que al día de hoy, 2025, posiblemente o son más o prácticamente todos ya son activos y no están en proceso. Si le metes ahora un proceso en el cual tienes a los mejores ingenieros y diseñadores del mundo hoy en día, sobre todo de inteligencia artificial y de informática y de sistemas de comunicación y tal, pues tienes ya ahora, pues sí que podrían tener la sartén por el mango. Porque si consiguen ahora a la gente, o como se suelen decir, binomios. En este caso, un binomio un poco extraño porque el binomio ya no es solamente dos agentes, sino un agente y su inteligencia artificial, que lo va a tener. Recordemos una cosa además, eso se suele escapar. Ellos lo que buscan es una inteligencia artificial que pueda moverse sin necesidad de las redes. ¿Por qué digo eso? Porque tú puedes tener una inteligencia artificial pero que se puede quedar frenada porque un país no tenga redes de comunicación suficientemente desarrolladas o porque ese país bloquea la entrada de distintas redes, ¿vale? Pues estamos hablando de desarrollar una inteligencia artificial que pueda saltarse todos esos bloqueos y que pueda funcionar con total independencia y normalidad en cualquier país. Entonces, entonces estamos hablando de los agentes perfectos. No sé, yo en realidad los rusos, no sé, en el momento en que cayó la Unión Soviética realmente hay muy poca información. Se ha guardado mucho, se ha guardado mucho, son muy suyos, son muy suyos. Son muy suyos. A mí lo que me da mucho miedo, Juan Carlos, volviendo al tema de Traum, en este quinto volumen, yo tengo amigos, hay que tener amigos hasta en el infierno, se dice. Sí, Tengo muchos amigos en Estados Unidos, gente que a veces me contacta, me explica la realidad de lo que hay allí. Y a mí me ha sorprendido últimamente los mensajes que he recibido, en el cual se están haciendo incluso patrullas urbanas de gente que tiene mascotas. O sea, me escucha lo que te voy a decir. Patrullas urbanas de gente que tiene mascotas porque se han creído el mensaje de Trump de que los ilegales se comen los perros. Sí. Van por las calles buscando gente ilegal para luego denunciar a la policía para que estos vayan allí, los detengan y los expulsen del país. O sea, imagínate la guerra interna entre los mismos ciudadanos que se está creando con las palabras de un impresentable como Trump. O sea, cuidado, porque las palabras que se dicen desde el poder y que luego llegan a la población civil pueden hacer que ésta reaccione como está reaccionando en Estados Unidos y tengamos patrullas urbanas, que alguno es un país que sabemos que las armas están dentro del cajón del comedor, que a alguno se le ocurra empezar a disparar contra los inmigrantes porque se comen los perros. Y creo que no tardaremos en ver estas cosas. Y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque este personaje, como se dice vulgarmente, la puede liar muy parda, ¿eh? La puede liar muy parda. Y me da mucho miedo porque este personaje nos puede llevar a una tercera guerra mundial. Porque como empieza a tocar las narices a Europa, empieza a tocar las narices a Corea del Sur, empieza a tocar las narices a China
con aranceles y cortando y aquí y allí, incluso con el mismo México, porque tendrá una guerra política interna contra México. Sí. Cuidado la que se puede liar con Trump, ¿eh? Menos mal que solamente va a poder estar 4 años, no se va a volver a presentar, pero en 4 años, el primer día, ya no sé cuántos decretos ha firmado, ha tirado todas las leyes que había hecho Biden por el suelo, como un golpe de Estado, sin contar con el Parlamento. Lo firmo yo porque soy el presidente y aquí vale todo. Y cuidado lo que quiera hacer, igual que los nazis construyeron muros, el muro de Berlín, él está construyendo muros en México para que no entren los inmigrantes y orden de los soldados incluso a disparar si se atraviesan. Cuidado con Trump, ¿eh? Claro, a ver, básicamente nosotros tendemos a ser animales que repetimos los errores, por mucho que lo aprendamos. Se suele decir que lo mejor que puede haber en las universidades es la cátedra de historia y enseñar historia para no caer en esos errores, pero es que parece ser que no sirve. No vale para ¿Vale? nada. No sirve para nada, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nadie recuerda que en los años 30 el señor Adolf Hitler fue persona del año, que Sí. apareció en la revista Life, por ejemplo, Después de estar encarcelado con un en golpe de portada, Estado. ¿eh? Sí, sí. Pero salió en portada, Sí, sí, salió en portada, sí, sí. Salió ¿vale? en O sea, portada estamos como hablando del hombre hombre del del año, o año. sea, es más, recordemos que la opinión pública norteamericana en la época previa a la Guerra Mundial era pro-nazi, estaba muy cercana. Recordemos que incluso, por ejemplo, gente famosa, aviadores y tal, eran pro-nazis totalmente. El mismo, el Sé mismo, que el mismo Stalin salió con Hitler para invadir Polonia. Y luego acabó sí, como acabó, que acabaron como enemigos acérrimos, pero primero iban de la mano para invadir Polonia, ¿eh? Stalin claro, y Adolf Hitler, ¿eh? por una razón muy sencilla, porque hay gente ¿ves? Cosas que se tergiversan de la historia. Y hay un tema que llevamos años intentando explicar, que cierta gente no lo quiere entender o creer, ¿no? O no les interesa. Estamos hablando por ejemplo, en Alemania, Partido Nacional Socialista. Eran de centro izquierdas, no de ultraderecha. Sí, 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 correcto, ¿Eh? correcto, sí, 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 sí. Era un Nacional Socialista. partido obrero, era un partido obrero. Partido obrero cercano, aunque era muy, o sea, porque persiguieron incluso a los comunistas, pero bueno, vale, pero estaban muy cercanos a la Unión Soviética en realidad. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué diferencia? ¿Por qué es nacional socialista? O sea, ellos crearon un socialismo en el que, bueno, pues como Estados Unidos ahora, el American First, que también American First no es un invento nuevo de Trump. American First, por ejemplo, previo a la Segunda Guerra Mundial, también el mismo, por ejemplo, Harry Truman Ujú. era seguidor, y Roosevelt, por ejemplo, eran seguidores y habían entrado en el poder en años anteriores en otras convocatorias, siguiendo la política del American First. ¿Vale? Bueno, en su política en su momento, pues era muy válido porque, sobre todo, con la caída del año 29, la caída de las bolsas y la caída económica de los Estados Unidos, pues crean esa necesidad de crear un partido o un desarrollo en el que Estados Unidos fuera lo primero que se tenía que recuperar, el mundo que le dieran por saco, que era American First. Y lo que hace Donald Trump, en realidad, lo que hace es el seguimiento otra vez del American First. ¿Y qué pasa? Que lo que pasa es que va a ciertos niveles tan extremos que considera que el American First, pero si hace falta pisoteando y teniendo por debajo a todo el resto del mundo. Es un poco la diferencia de estado. Y básicamente, pues, bueno, pues para finalizar, porque ya estamos casi en la Acá. recta final, para finalizar, básicamente, pues si él es capaz de gastarse 500.000 millones de dólares de inversión, o sea, para invertirlo en un proyecto que teóricamente y oficialmente era una parodia, que era un circo, que no funcionó, bueno, entonces resulta que dices, bueno, Estados Unidos primeramente tiene muchísimo más dinero de lo que dicen y segundo es que realmente
lo que buscan son quimeras del tonto, ¿no? Como, o sea, circo, que quieren un circo, porque gastarse en un proyecto que yo considero que, bueno, que en realidad que es un proyecto muy interesante, muy importante y muy peligroso, porque es muy peligroso. El problema está en que a ver en qué manos cae y cómo se va a utilizar. Ya digo, este proyecto es muy interesante por eso, porque primeramente a nivel académico o a nivel científico es muy interesante porque estás descubriendo los límites del ser humano, ¿no? O los posibles límites. Y si no, y si vamos más allá, y si llegamos más arriba, y si realmente somos más que carne y hueso y un cerebro que teóricamente es inteligente, ¿no? Si vamos más allá. Pues básicamente es muy interesante, pero si ahora resulta que encima metes a la inteligencia artificial asociada a todo esto, estamos Uy, hablando de un proyecto cuidado. muy cuidado, mucho cuidado, porque claro, eh, del proyecto original Scanate a lo que es el Total no, el Terminator, o sea, las películas de este tipo, de la inteligencia artificial rebelándose contra el ser humano y tal, ¿no? Pues espérate, porque, a ver, que no hagan alguna burrada, como digo yo, y básicamente llegue a ese paso, a ese punto extra, Pueden, ¿no? puede incluso con la inteligencia artificial, mira lo que te voy a decir, es una cosa muy grave lo que voy a decir, pero la inteligencia artificial puede servir para hacernos creer que una persona X importante del mundo ha tenido un accidente de tráfico, se ha matado con un coche, y después por detrás a planear el asesinato porque esa persona ya está muerta. Sí, claro, Cuidado, ¿eh? Cuidado, que puede servir como tapadera para liquidar ciertas personas o ciertos líderes mundiales de forma legal, porque claro, tú imagínate que dicen, yo qué sé, que el mandatario de Corea del Sur se le ha estrellado el avión y se ha muerto, ¿vale? Y luego va la CIA por detrás y se lo carga. Claro, se lo han cargado, pero la versión oficial es que se ha caído un avión. Aunque tengan que claro. tirar un avión al suelo diciendo que él estaba dentro. Se lo cargan y la inteligencia artificial puede jugar grandes pasadas, ¿eh? Mira, te voy a comentar una cosa bueno, otra de esas burradas que a lo mejor se me pueden ocurrir, da igual. El helicóptero que se estrella contra el avión en Washington, en el Potomac. Eso fue provocado, hombre. Eh, lo primero que salen cuando sale el primer registro de víctimas es un médico mexicano Uh -huh. que iba de Atlanta a Washington para coger un avión y de retorno a México. Y este señor venía de dar unas conferencias y, bueno, y desarrollar, digamos, su proyecto, porque, bueno, y su estudio basado en la curación del cáncer por medio de células madre avanzadas. ¿Vale? Este señor iba en el avión. Se da la noticia de su nombre y de un prestigioso médico doctor mexicano, de origen mexicano, que no sé cuánto. Automáticamente desaparece esa noticia y solo se dedican a los señores americanos que formaban parte del equipo de patinaje artístico de los Estados Unidos. Correcto, Y, correcto. y este señor ya no se ha hablado. Es más, intenta, Tapar la intenta noticia. encontrar información y la han tapado, la han borrado. ¿Eso qué es? Cierto, Eso cierto. estamos hablando de precisamente estas agencias de tapadillo, porque sí, no podemos decir la CIA porque la CIA está en nombre de todo el mundo, o sea, la CIA ya es lo menos secreto que te puede echar a la cara. Esta agencia entonces sí que es realmente la antesala de la CIA, digamos, y esta gente, no sé si con más o menos inteligencia artificial, rápidamente esta información no interesa, esta información hay que borrarla. ¿Por qué? Porque ha habido tantas víctimas en un vuelo que desgraciadamente el porcentaje muy alto de patinadores artísticos iban en el avión. Bueno, sí, pero lo que no pueden publicar es, mire, hemos tirado abajo un avión con 68 personas por un señor.
porque su desarrollo y de investigación no nos interesaba a los laboratorios americanos. Punto. A las farmacéuticas. Punto. Las farmacéuticas. Son de las grandes de Estados Unidos. Vale, pues Juan Carlos, pues ya está. Con el Stargate hemos acabado. Un Stargate que es el Mazinger Z de los Estados Unidos, que puede ser un demonio o un dios, un demonio, como decía la clase típica del Mazinger Z. Todos los que la hayamos visto lo recordaremos. Pero bueno, que ha estado interesante y creo que hemos aclarado muchas dudas. Y a todos ustedes los esperamos aquí en Energías y Misterios en Radio Despí en el 107.2 de la FM. Hasta la semana que viene, amigos.